Buenos días, el Señor me los bendiga en esta mañana. Soy su hermana Verónica Orellana, desde aquí, desde California, y aquí al lado del charquito de San Mateo. Les doy la más cordial bienvenida, mis hermanos. Hoy estamos en su programa Dios habla hoy. Para el que no me conoce, pues les saludo con todo el cariño en el Señor. Soy su hermana Verónica Orellana. Y hoy tenemos un tema precioso, por así decirlo. Algo que le pido a Dios, que de antemano les quiero avisar, y cuando entren mis hermanitos, pues también les aviso de que muy posible que no termine este tema hoy. Para mí todos los temas, hermanos, son muy amplios, llevan mucho para enseñar. Y solo Dios sabe, ¿verdad? Lo que nos quiere decir hoy. Voy a avisar ahí porque que ya estoy por acá para ver si se animan a venir. A ver si no me cancela esto. La sangre de Cristo tenga misericordia y tome el control en esta hora. Vamos a poner solo ahí para ver si... ¡Ay, Ale, gracias! Dios te bendiga, amiga. Aquí estamos de nuevo. Le damos la bienvenida a todos los que se vayan a unir en este día. Le damos la honra y la gloria. Bendiciones. Bendiciones. En esta mañana quiero empezar orando por los cumpleañeros. Esta semana hemos tenido varios, ¿verdad? Hoy es el cumpleaños de la hija de mi hermana Miriam, de Anita. Ayer el de Eli, la nietecita de Ale, y mañana el de mi hija. Así es que a todos los cumpleañeros del mes de octubre se les desea un feliz cumpleaños, hermano. Que el Señor sea con cada uno de ustedes y que la paz y la comunión de Cristo siempre los guíe, los cuide y los guarden, especialmente a los bebecitos, a los chiquitos que vienen creciendo, ¿verdad? Hoy tenemos un tema, son las 11:01. Creo que empecé 2 minutos antes, pero dice su palabra, hermanos, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Buenas tardes, mi hermana Miriam, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga, mi hermana Anabel Vivar. Dios la bendiga, siervas. Gracias por sus oraciones, estamos nuevamente aquí. Y el tema de hoy, les estaba diciendo al principio, sé que entraron un poquito, ¿verdad? Después de que yo hablé, pero les estaba diciendo que muy posible yo no termine este tema hoy. Es muy posible, hermano, porque es un tema muy amplio. El tema del reposo es muy amplio, porque para llegar allí, para llegar a entender este reposo del pueblo de Dios, tenemos que tomar en cuenta mucho. Mire, este tema nació hace como 2 años en mi corazón, pero no lo entendía. No entendía cuando lo leí. Yo le pedí al Señor que me lo declarara porque es muy profundo. Aquí vamos a ver el porqué. Pero si quedan pendientes y el Señor nos permite, hermanos, poder estar ministrando este tema el próximo jueves, lo terminaremos. Porque está demasiado hermoso para ir corriendo y no queden claras ciertas cosas. Yo tengo que ir, me cuesta mucho asimilar. Pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Hebreos 4:9, la palabra del Señor dice así: por tanto, Dios me la bendiga, hermana Josefina, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre, pongo delante de ti, Señor del cielo, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras peticiones, Señor. Padre amado, mi petición es conocerte aún más y más, Señor. Te ruego por los ojos de nuestro entendimiento que tú los abras, Señor. Padre, no es fácil para mí presentar un tema tan profundo, Señor. Porque nada más doy, Señor, lo que tú me das a mí
a mi conocimiento tan básico, Padre. Pero sé que es un tema hermoso que cada uno de nosotros necesitamos entender, Señor. Cada uno de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, Padre. Te ruego, Padre Santo, que te quedes con nosotros, que tomes el control de esta transmisión. Señor, y te doy gracias por los cumpleaños de esta semana. Por Eli, Señor, gracias por esa niña hermosa. Te la ponemos en tus manos. Que tú la cuides y la guardes. Te damos gracias por el día de hoy, por Dianita, la hija de mi hermana Miriam Calle, Señor. Permíteles tener un hermoso tiempo donde van a gozarse, Señor. Y bendícela a esta niña, Señor Santo, que con propósito tú la has escogido. Gracias también te doy por la vida de mi Betty, Señor, que cumple mañana. Padre, gracias porque hasta aquí tú la has sostenido, le has ayudado, la has bendecido. Gracias por mi hija, Señor, gracias. Bendícela, Padre, bendícela, Señor. Bendice a estos muchachos y cualquiera que cumpla años, Señor, en este mes. Los bendecimos en tu nombre, Padre. En Cristo Jesús de la gloria, yo pongo esta transmisión. Amén y amén. Ay, hermanos, no he empezado y ya estoy llorando, ¿verdad? Miren, este tema, hermanos, escogí ese de Hebreos, pero creo que es en ese Hebreos donde voy a terminar la próxima semana. Porque para entender lo que el reposo para el pueblo de Dios, necesitamos, hermanos, entender ciertas cosas, porque las sabemos. Las sabemos que hay un mundo espiritual, ¿sí o no? Sabemos que hay un mundo espiritual. Pero yo en estos días, y mi hermana Ale sabe porque le he venido diciendo, ¿no? De nada, mi hermana Miriam. Le he venido diciendo que siento que la palabra del Señor es un lenguaje, hermanos, celestial, que yo necesito entender. Pablo lo dijo, ¿no? Cuando hablaba acerca de los que hablaban lenguas angélicas. Cuando dice que si yo hablara lenguas humanas y angélicas, eso quiere decir que hay lenguaje angélico. Y no solo me refiero, hermano, cuando alguien habla en lenguas, que para mí siempre me toca mi alma cuando oigo a alguien orar en lenguas, pero me refiero al lenguaje de Dios. Me refiero al lenguaje de Dios, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero han habido gente que dicen, es que yo leo, pero no entiendo. Y yo siento que eso me pasó a mí. Yo llevo no sé cuántos años leyendo la Biblia, hermano. Y todavía yo le he pedido a Dios en estos días, Señor, ábreme los ojos del entendimiento para que yo pueda entender tu lenguaje. Y entonces cuando vemos aquí que todavía dice en Hebreos que hay un reposo para el pueblo de Dios, tenemos que entender esa lengua. Desde Génesis, hermanos, podemos ver que se nos escapan cosas que la mente necesita asimilar. A usted también le pasa, ¿verdad, hermana Miriam? Sí, hay cosas que yo no entiendo. Esta Vera me está mandando corazoncito. A ver, Hernández. No sabe que estoy conectada, creo. Y dice que Dios hizo en el día del reposo, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Génesis, en el día del reposo, en este capítulo se resumen en el 2:2. Dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y la bendijo. En este capítulo 2 se resume todo lo del capítulo 1. Los orígenes de los cielos y los orígenes de la tierra. Tengo que empezar ahí, perdonen que tenga que empezar desde Génesis, pero es que esto lleva una relación. Sé que todos sabemos esto. Pero al tomar esto, que hay un reposo para el pueblo de Dios, nos damos cuenta que en el día del reposo del Señor, en el tiempo del reposo del Señor, 2:2, es que sucede la tentación. En el día del reposo, hermano. En el tiempo del reposo del Señor,
porque la Biblia solo nos muestra que Él reposó, que Él hizo al hombre, que le sacó la costilla a Adán para hacer a la mujer, y dice, Dios reposó. Ahí, luego en el capítulo 3, empieza diciendo, y la serpiente era astuta. Eso me da a mí asimilar, por eso les digo que necesito entender el lenguaje de Dios para poderlo transmitir, hermano. Entonces, te deja la historia en el día de reposo del Señor. En ese día de reposo, lo siguiente que sigue es que la serpiente era astuta, engaña a Eva, comete el pecado. Y hay algo bien profundo en cuanto a esa serpiente, pero no lo apunté, no lo quiero tratar ahorita, porque nos va a sacar del esquema este. Y en el pecado, Dios hace una declaración cuando ya lo descubre, y está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, porque a la última que verdad que le llama la atención, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Allí el Señor, hermanos, en el tercer capítulo, establece estos dos mundos. Que más abajo va a decir el mundo animal y el mundo espiritual. Ahí más abajo tengo el versículo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos acostumbramos al lenguaje natural o carnal o animal, porque como dice la misma palabra de Dios, no lo tengo aquí tampoco, pero dice que lo espiritual es para el espiritual. Entonces, cuando nosotros no hemos encasado nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, a ese lenguaje espiritual, es ahí donde vienen, yo no sé si usted se pregunta, pero yo me hago las 1001 preguntas cuando yo estoy leyendo. Y a ese lenguaje, hermanos, al que yo quiero entender, yo anhelo entender el lenguaje del Señor. Dos simientes. Pablo entendió esta guerra. Pablo entendió este verso. Si alguien entendió, hermanos, el lenguaje de Dios, fue Pablo. Él dijo en Efesios 6:12 que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Él pudo separar los dos mundos. Y yo sé que nosotros sabemos esto, yo sé que lo leemos, nos predican nuestros pastores acerca de las guerras espirituales y todo, pero hermanos, no estamos preparados para entrar en esa división, donde usted tiene que hacer a un lado la carne, su yo. Por eso el Señor dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, porque tiene que clavar en esa cruz el yo, el usted mismo, para que el que siga con el Señor sea el espiritual. Mire, tenemos luchas con esta sangre y las potestades de las tinieblas. Y yo, hermanos, cada vez que veo y que entiendo que el Señor viene pronto, hermanos, el Señor sabe que los que se están esforzando para alcanzar ese nivel espiritual. El Señor nos dio a conocer, hermanos, a través de los profetas, que este plan de salvación existió en ese capítulo 3. Cuando hace la división de la simiente. Yo anoche me preguntaba y yo decía, Señor, o sea que cuando sucedió el pecado, porque en la Biblia hay versículos que dice que fue antes de la fundación del mundo, que el Señor estaba dispuesto para traer la salvación a este mundo. Entonces, cuando el Señor hace el plan divino de salvación, hermano, lo va declarando poquito a poquito a través de los profetas. Pero
hubieran cosas que dice Deuteronomio que el Señor no las declara, ¿verdad? Dice cosas que el Señor no las declara por alguna razón, pero están para aquellos que el Señor las va a declarar en el Espíritu. Dice, porque el Señor dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y les declare las cosas que van a suceder. Y les recuerde las cosas que van a suceder, ¿sí o no? Entonces, en ese mundo, el Espíritu, hermano, por eso la importancia de vivir una vida espiritual. El Señor nos anima y nos exhorta a que no apaguemos el Espíritu Santo ni lo entristezcamos. Porque ¿qué sucede cuando usted lo apaga y lo entristece? Usted no sabe la guerra que se le avecina ni cómo defenderse. Porque la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y ahí es donde uno es que, por eso es que muchas veces no entendemos ciertas partes de la Biblia. Porque son espirituales. Es un lenguaje espiritual que nuestra alma todavía está queriendo aprender y asimilar. Dios me la bendiga. Muchísimas gracias, mi hermana Silvia, Mujeres en Acción, sierva amada. Gracias por orar esta madrugada por todos nosotros, hermanos. Ahí le estaba contando yo ayer. Gracias por orar por California y por todos Estados Unidos y por muchos países. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que a través de las profetas el Señor viene anunciando la llegada del Mesías, hermano, para un reino celestial. Acordémonos cuáles eran las palabras más repetitivas del Señor. El reino de los cielos es como, ¿verdad? Él repetía y repetía y hablaba del reino de los cielos. No se enfocó en este reino porque él separaba las dos simientes. De hecho, en unos capítulos que muchos de nosotros hemos leído, a los que lo perseguían, a los que lo atacaban, él decía, ustedes son de su padre el diablo. Dios hizo los hijos de Dios y los hijos del diablo, así los separó él, no yo, hermano, la Biblia lo dice. Y ahí es donde podemos ver esas dos simientes que dice el capítulo 3 de Génesis. Él sabía que nos iba a salvar, pero para salvarnos tenía que entrar él en un mundo espiritual. Por eso es que nadie podía pagar el precio de su vida ni de la mía, porque lo que tenía que cambiar nuestro ser era en una forma espiritual, porque él decía el reino de los cielos. ¿Qué es Dios? Es el Dios de los espíritus. Nadie ha visto a Dios porque es un espíritu. El Espíritu Santo no se ve, se siente. Son espíritus. Y ese mundo espiritual, muchos de nosotros, hermanos, como cristianos, crecemos, vamos a la iglesia, nos alegramos, alabamos, cantamos. Pero en mi caso, no sé en el suyo, en mi caso, hermano, no se desarrolló ese lenguaje espiritual para que yo pudiera comprender a qué el Señor se refería, que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Miren lo que dice Génesis 4, 25 y 26. Esto fue después de que pecaron. Mire cuánto tiempo pasó. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. No mencionó a Caín, a Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo llamado su nombre Enos. Y mire lo importante de aquí. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hice más o menos la cuenta ahí, pasaba más de 1000 años, porque fui quitando la edad de ellos y solo sumando lo que quedaba el intervalo. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Déjeme decirle que en los capítulos 4 se menciona primero la genealogía de Caín. Y hay ciertos nombres parecidos de los hijos de Caín con los hijos de Set. En el capítulo 5 de Génesis, hermanos, se nos da a conocer algo. Tal vez le parezca a usted que yo voy un poco despacio, pero es que el bombazo que viene es fuerte. Dice, mire, dice, ¿de quién es el único
el único de las descendencias que el Señor habla del capítulo 5, que empieza a mencionar uno tras otro, y solo mencionan al primogénito, nada más. Pero en Noé, hermanos, en el capítulo 29, dice, dice, engendró 3 hijos, de los cuales sus nombres son mencionados, que al igual que Adán, los 3 nombres de los primeros 3 hijos de Adán son mencionados, y de Noé, de nadie más. Y en esos 500 años, cuando él cumplió 500 años, ¿sabe qué? Estaba viendo en ellos que uno a los 165, el otro a los 100 años, el otro a los 115, el otro a los 105, tenían su primer hijo, pero Noé hasta los 500 años. Y en esos 500 años tuvo 3 hijos, que solamente de él se mencionan esos 3 hijos. No busqué el significado de los hijos porque me quiero enfocar solo en esto. ¿Qué me decía a mí, que yo sé que la palabra lo dice, que era un nuevo comienzo? Eran 8 personas y era un nuevo comienzo. Era como un Adán, no mencionan ni el nombre de las mujeres, solo a él y a sus hijos, pero eran 8 personas, era un nuevo comienzo. Pero antes de que el Señor termine con toda la humanidad, Él le encarga un arca. Y Dios nos muestra, hermanos, que así como Él hizo un arca visual, material, también la palabra nos muestra que hay un arca celestial. Ay, Dios mío. ¿Qué espera de Dios de nosotros en una forma similar? Él ha hecho algo similar como hizo con Noé de hacer un arca. Hizo una forma similar para nosotros en este tiempo. ¿Cómo así, hermana? El arca, hermano, es el cielo entero. Es la Nueva Jerusalén. Que Apocalipsis habla de eso. Cuando el Señor salva a Noé y a su casa, siento que en el arca ellos representaban a su pueblo escogido. Y le da la orden, y eso es bien lindo porque dice, y vinieron todos los animales, pareja por pareja vinieron. Se me imagina que, se me imagina, la Biblia nos afirma que esos animales representan a los gentiles, a usted y a mí. Ya va a ver. ¿Por qué digo que los animales representan a los gentiles? Vámonos a Hechos 10, 9, 13. Había un hombre que oraba que se llamaba Cornelio. Y empiezo del verso 9. Él oraba y cuando él oraba en ese momento, hermanos, él en una visión orando vio a un ángel que le dijo, ve y manda a traer a Pedro. Mire lo que pasa. Al día siguiente, mandó a los hombres, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. En ese éxtasis él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual, habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Y ahí ya sabemos la historia. ¿Ve por qué creo que el cielo es el arca celestial? Y el Señor en su gran misericordia, hermanos, de alcanzarnos a usted y a mí, empieza el ministerio, Hechos 10, 9 al 13. Hechos 10, en el cual habían de todos los cuadrúpedos. Empieza el ministerio para los gentiles, hermanos. Dice la historia que él va con otros
Y cuando llega, porque no era permitido para ellos los judíos entrar en la casa de un gentil, porque era aberración, ve que Cornelio, y esto es lo que me encanta de Cornelio, que él dice que no estaba él solo, había mandado a llamar a todos sus familiares y a sus vecinos y todos estaban ahí listos para recibir la palabra, hermano. Como Dios le dice en su oración, me he acordado de tus limosnas y de tus oraciones. Y ahí hay un punto, ahí hay otro estudio que hacer, pero cuando Dios, hermano, eso es la parte, la importancia de orar. Que muchas veces nosotros decimos, pues no oro, aquel hombre ni sabía, yo creo que, pero oraba, ese es mi fin, yo oro, yo no sé, el Señor algún día va a tener la misericordia, hermano, de escucharme. Pero Dios miraba a Cornelio como animales y salieron allí, dice que todos eran animales, cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, los que el Señor le estaba declarando que en esa casa iba a encontrar. Y cuando llegó allí y vio, y dice que Pedro no había terminado de decir la palabra, y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y también hablaron en lengua. Y dice ahí que él dijo, verdaderamente Dios no tiene acepción de personas. También se nos dio el regalo de entrar a esa arca celestial, hermano. Y en esa arca, hermano, va a haber un reposo. Mire, como hay una arca celestial, quiere decir que hubo un Edén celestial. Quiere decir que hay un Edén celestial que usted y yo no nos hemos dado cuenta. Que hay un Edén espiritual. Dije celestial. Hay un Edén espiritual, hermano, donde usted y yo todavía no nos ha caído el 20. ¿Por qué me dice usted eso? Primera de Corintios 15, 45 y 46 lo dice el Señor claramente. Y es el que le dije este verso que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual, Adán, no es lo primero, sino lo animal. Somos animales. Luego lo espiritual. Y en ese espiritual, hermanos, es donde está ese lenguaje que el Señor nos habla a través de su palabra. Las perlas que nosotros tenemos que encontrar. El Señor hablaba por parábolas y siempre decía, el reino de los cielos es igual a... Y mencionaba el montón de cosas. Mire, Pablo entendió que había ese Edén espiritual. Y lo dice bien clarito en 2 de Corintios 11, verso 2 y 3. Ahí está el Edén espiritual, hermano. Ay, mire qué lindo esto. Y yo sé que usted lo ha leído, y lo ha leído, y lo ha leído. Pero mire, 2 de Corintios 11, 2 y 3 dice, porque os celo con celo de Dios, le dice Pedro a los corintios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué hizo Dios con Adán? Le presentó a Eva, una mujer pura en el Edén. Oiga ahí, bueno, tal vez ahí usted todavía no ve el Edén espiritual. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿cuáles sentidos? Los espirituales, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es ahí donde radica el gran problema, hermano. Nuestros sentidos espirituales no han despertado. Miren, el Señor ha venido tocándome con los ejemplos que el Señor hacía cuando Él curaba. Curó ciegos, curó sordos, curó mudos, curó paralíticos. Bueno, curó a las mujeres, ¿verdad? De su flujo, pero eso la mujer le tocó. Levantó muertos.
ciegos, mudos, sordos, muertos. Estas 4 cosas nos califican a usted y a mí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos escuchar la voz de Dios, hermano. Y hoy que el Señor ha traído esa salvación, nos ha puesto en un Edén espiritual. En un Edén espiritual que nosotros, hermanos, estamos absortos. Estamos perdiendo el tiempo. En muchas cosas estamos perdiendo el tiempo. Estamos absortos. Nuestros sentidos espirituales, hermano, no están desarrollados. Tristemente se lo digo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque hoy vemos, hermano, hoy oía una prédica de un hermano de El Salvador hablando del amor sin fingimiento. ¿Cuánto amor? ¿Cuántos líderes ahora? Mire, he conocido tanta gente en estos últimos tiempos que me piden oración y me dicen, yo salí dañada de una iglesia, hermano. Por favor, ore por mí. No, si usted supiera lo que me hicieron en esa iglesia, hermano. Si usted supiera el desprecio, las palabras que me hicieron, cómo me ignoraron o cómo me atacaron. ¿Por qué cree usted que sucede eso, hermano? ¿Por qué cree que hay líderes o hay pastores? Bueno, de hecho hay otros que hasta roban, hermano. ¿Por qué cree, hermano? Porque no se han dado cuenta que están en un Edén espiritual y que el Señor lo está viendo todo. Ay, hermanita Miriam, yo sé. Dios lo está viendo todo, hermano. Ese señor, ese pastor hablaba del amor sin fingimiento y que hay que ver, y decía cosas muy bonitas. Y le puse, ojalá que muchos líderes escuchen su prédica. Estaba predicándole en una radio. Creo que en 2 prédicas, no sé. Es solo esto, hermano, de los sentidos espirituales, es un tema para desarrollar. Pero eso es un tema, hermano, muy difícil para mí para explicarlo, porque yo sé, yo no tengo el conocimiento, no sé, no tengo el conocimiento. Yo por eso les leo la palabra de Dios, hermano. Pero Pablo entendió el Edén espiritual, donde nosotros nos hemos dado cuenta, hermano, que el Señor está observando este Edén espiritual. Y que cuando pecamos contra el hermano y cuando lo matamos, porque hay quienes matan espiritualmente, el Señor va a venir y va a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Palabras, qué palabras, Dios mío. Hay una carencia de fidelidad en las iglesias, hermano. Y aquí dice, pero me temo que vuestros sentidos de alguna manera fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así es, no conocen a Dios. No conocen a Dios. No se han despertado, hermanos, no están despertados. Amén. Amén, mi hermana Graciela. No hemos despertado a ese mundo espiritual, porque cuando nosotros despertamos a ese mundo espiritual, hermanos, caminamos en temor a Dios. Y es lo que menos se ve ahorita. Yo no voy a llegar a pisotear a mis hermanas solo porque sí. Yo no las voy a ultrajar solo porque a mí se me antojó. Yo no les voy a gritar solo porque quiero desahogarme de algo que me hizo alguien más y voy a llegar. No, hermano, yo no estoy para eso. La palabra de Dios en su espíritu me dice, confortaos los unos a los otros, orad los unos para los otros, orad los unos por los otros. Eso me dice la palabra de Dios a mí. Pero hay carencia de fidelidad a Cristo, hermano. Mire, les mencioné de las parábolas, que el Señor hablaba en parábolas y de todo lo decía, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como aquí. Una de las parábolas de las que hablamos hace poco fue de la semilla.
Sembrador, semilla y tierra, el reino de los cielos. Y como dice cierto versículo por ahí, plantío de Jehová. Árboles de justicia serán llamados árboles de justicia. ¿Y qué, hermanos? De la perla de gran precio. Que el Señor Dios Todopoderoso dio todo, dio lo que más amaba a su Hijo, dio a su Rey, a su Hijo unigénito, lo dio por nosotros. Pero muchas veces nosotros lo oímos y oímos a los pastores predicar, los que predican la verdad y los que predican Biblia, oímos que nos están diciendo, hermano, y tenemos los sentidos los tenemos bloqueados. ¿No se le hace a usted curioso que el Señor lo que más curó fue de la vista? Los oídos, el hablar, porque a veces nos quedamos mudos de hablar la palabra de Dios, el caminar en los caminos del Señor, en los caminos de justicia. Una vez dimos ese estudio, ¿se acuerdan? De los caminos. Porque tenemos rodillas paralizadas, rodillas endebles, hermano. Así como a Dios, así como Pablo entendió que dándole la iglesia se la presentaba como a su esposo, a un solo Dios, a un solo varón. En el mundo vivificante, hermanos, la iglesia en el mundo vivificante por la sangre de Cristo. Dios nos ha venido hablando de lo que es esa arca espiritual. Mire, en Ezequiel 41:16, para que vea usted. ¿Se acuerdan del arca, de las divisiones? Le dijo el Señor que hiciera el arca, que la hiciera de 3 pisos, ¿se acuerda? Esa arca solo tenía una puerta, ¿se acuerda? Y una ventana. Miren lo que dice Ezequiel 41:16. Ezequiel lo detalla con muchas cosas, varios capítulos. Pero dice, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de 3 pisos, hermano. Aquí se le estaba mostrando un edificio a Ezequiel de 3 pisos. Estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas y las ventanas también cubiertas. 3 pisos. Ahí Dios nos habla acerca de esa arca celestial, espiritual. El Señor, si el Señor no lo hubiera dicho en Juan 12:2, voy pues a preparar lugar porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor lo dijo, hermano, pero nosotros no nos hemos visto todavía en ese lugar. La Biblia nos dice que nos ha sentado. Uno cree que de verdad ya están allá. Pues sí, pero hay que correr en la carrera de la fe. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y como el arca que hizo Noé, esta arca celestial también solo tiene una puerta. No como la vio, porque después Juan también vio la gran Jerusalén y tiene 12 puertas. En las 12 puertas están los nombres de los discípulos y las 12 puertas son perlas, ¿se acuerdan? Pero en esta arca celestial o espiritual que nuestros sentidos todavía no lo ven. Y debería haber incluido el versículo donde dice que esos animalitos ellos venían al arca, hermano. Mire Juan 7, el Evangelio de Juan 10, el Evangelio de Juan 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Una puerta, hermano. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. ¿Qué hicieron aquellos animalitos que entraron? Fueron salvos. Y entrarán, dice el Señor, y saldrán. Vamos a entrar a esa arca. Estamos entrando en esa arca espiritual. Y saldrán y hallaremos pasto. Cuando leí hallaremos pasto, solo me vino el Salmo 23. Como David lo había anunciado que era el buen pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de corriente me pastoreará. Confortará mi alma por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de lágrimas,
su vara y su callado me infundirán aliento. Delicados pastos, hermano, y hallará pastos. ¿Qué comer? Dios ha venido hablando de esa puerta. Mire Ezequiel 43, 1, 5 también. Me llevó, dice Ezequiel 43 del 1 al 5. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como sonido de muchas aguas. ¿Acaso él no dijo que él era la fuente? Venid a mí todos los que tienen sed. Dice, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Verso 3, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Quebar. Y me postré sobre mi rostro y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Una puerta, hermano. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Una puerta en esa arca espiritual. El Señor lo dijo en Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque la estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, diga pocos, hermano, y pocos son los que las hallan. Yo quiero ser de esos pocos. Pero ¿estás seguro, hermano? ¿Estás segura, Verónica, que estás caminando hacia esa arca espiritual? El Salmo 118, uno de mis favoritos, porque mío es el salmo que está a la mitad de la Biblia, el salmo que el Señor oró el último día que él estuvo como humano. Salmo 118, 19, 20 dice, abrir las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es la puerta de Jehová. Solo hay una puerta, hermana. Por ella entrarán los justos. Solo los justos, hermano. Pero ¿cómo está nuestra vida? Fíjense, sí. Voy a dejar la segunda parte para el próximo jueves. Porque todavía me falta un poquito aquí. Mire Mateo 25, del 9 al 13. Esta fue una parábola que el Señor identificó con el tiempo de entonces y con el tiempo con el que estamos viviendo. Mire, es la parábola de las 10 vírgenes, hermano. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Aquel esposo que Pablo menciona a los corintios. Y las que estaban preparadas, diga preparadas, hermano. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Juan vio las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué pasó con el arca, hermano? Que construyó Noé. La puerta se cerró y dice la Biblia que gritaban y lloraban y todo. Dios había cerrado la puerta. Preparadas. Mire el verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Estaban allí esperando. Sabían que venía el esposo. Estaban esperando con las otras vírgenes, pero no se prepararon. ¿Qué se identifica, hermanos, con el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu. Los ojos espirituales. Tu interior, tu espíritu. Ese lenguaje que estoy tratando de decirte, hermanos, que necesitamos entrar en ese lenguaje del Señor. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Mire el 13 lo que dijo el Señor. Velad pues, la hermana Silvia
de Argentina, velaba esta madrugada por nosotros, hermano, orando por el mundo entero. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Sí, apúntelo a los animalitos. Génesis 7, 15, 16. Génesis 7, 15, 16. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Ahí está, hermano. Ahí está. Jehová cerró la puerta del arca que hizo Moisés, y Jehová tiene la puerta abierta, que es Jesús, el único, hermano, que es la puerta donde usted puede pasar a esa arca espiritual. Ya el Señor ya le mostró a Pedro que somos como animales, reptiles y pájaros y vuelos y cuadrúpedos. Estos animales que no fueron a semejanza de Dios, entraron por el arca, hermano. Vinieron, dice, vinieron, hermano. Vinieron al arca. Entendieron que había una salvación. Entendieron que había una puerta para salvarse a esa arca. Y nosotros, hermano. Mire, voy a terminar con esta porción bíblica de Apocalipsis. Solo un verso no voy a decir, es del 3 al 13. El verso 9 lo aparté. Pero dice así, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de la Filadelfia. La iglesia fiel, hermano. La iglesia fiel. Esto dice, miren quién lo dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La puerta del arca espiritual, hermano. 8. Yo conozco tus obras, el Edén espiritual. ¿Dios sabía cuando pecó Adán y Eva? Sí lo sabía. Yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. A los animales se los puso y ellos vinieron, hermano. ¡Animales! No, si ellos son bien inteligentes. Yo siempre le decía eso a mi gordita, que no había nadie más inteligente que ella. He puesto una puerta abierta, hermano, la cual nadie puede cerrar. Nadie la puede cerrar. El arca espiritual nadie la puede cerrar. Así, hermano, voy a hacer una pausa. Así te desprecien los que se creen líderes, los que te miren de lejos, te miren de menos, que no te saludan porque tú no eres, ¿verdad? Tú no eres de las nuestras. Nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, y yo conozco a varias de aquí que tienen poca fuerza, has guardado mi palabra, dice el Señor, y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué guardó el arca, hermanos? Guardó a los 8 y a todos aquellos animales de la prueba del diluvio que vino para el mundo entero. Pero aquí el Señor te dice que en esta arca espiritual, Él te va a guardar de la prueba. No te va a sacar como no sacó el arca. Te va a guardar. Te va a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, hermano. El arca espiritual. Y me voy a quedar con el reposo pendiente, porque miren, son las 11:48. Miren el verso 11. Aquí,
He aquí, dice el santo. He aquí, dice el santo. He aquí, dice el verdadero. He aquí, dice el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. He aquí, yo vengo pronto. Hermanos, el Señor está por venir. Lo estamos viendo a cabalidad. Retén lo que tienes. ¿Qué tienes en tu mano? Se llamaba, ¿se acuerdan? ¿Qué tienes para que ninguno tome tu corona? Para que ninguno tome tu corona. Santo. Para que ninguno tome tu corona. Corona que ni tan siquiera, hermanos, te das cuenta que todos los días el Señor te corona de favores y de misericordia. Y muchas veces hasta se te olvida porque el enemigo te pone problemas que te hace divagar. Y el Señor en la mañana te ha coronado para que ninguno tome tu corona. Dice el verso 12, al que venciere, diga al que venciere, hermano. Yo le haré, oiga el Señor, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Deja que te pisoteen, deja que te maltraten, deja que llamen a todos para decirle la fulana de tal es así y así y así, déjalo. Deja que te ignoren. Déjalo, hermano. El Señor te dice hoy, el que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el Señor agregó en este verso 13 algo muy importante. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. Mensaje que no es para todos, es para la iglesia, hermano. El que tiene oídos, sentido espiritual. Los sentidos espirituales, hermano. Yo anhelo, es que es mi oración ahora, Señor, yo necesito entenderte. Es un mensaje a las iglesias, hermano. No es para el mundo, es un mensaje a las iglesias. Aleluya. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y yo voy a terminar, hermanos, con lo que voy a empezar el siguiente jueves, porque faltan 8 minutos. No lo voy a alcanzar a dar, pero nos espera un reposo en el Señor. Ahorita, yo también, Ale. Ahorita vamos en el arca, hermano. Vengamos a esa puerta del Señor. Si todavía no has entrado, yo te animo, hermano. Yo te animo, porque el Señor viene pronto. Un día, lo dicen los 4 evangelios, pero solo apunté 2, un verso muy chiquito, porque al Señor lo criticaban por eso, porque Él trabajaba los días sábados. ¡Ay! Quité ese verso. Ay. Y lo dice por todos lados. Encontré de Marcos 2, 26, 28. A él lo criticaban porque estaban recogiendo espigas sus apóstoles, sus discípulos. Y dijo él,
está con un sacerdote, le dice, ¿cómo entró? Le dice, en la casa Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo había quitado ese verso, pero mire lo que dice Marcos 2:28. Oh, él es el Señor aún del día de reposo. Y lo dice Lucas 6:5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Salmo 95:11, hermano. Es ahí donde está lo que nos espera. Dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Señor lo explica en la palabra, que lo vamos a ver el próximo jueves si el Señor no ha venido. Mientras tanto, ve caminando hacia esa arca, hermano celestial. Ve despojándote, hermano, de lo que no bendice. Ve despojándote de todo aquello que no nos lleva a ningún lado, hermano. El Señor es nuestro reposo, así es, Mari. Ve despojándote. El Señor, ahorita siento decir, porque muchas hemos llorado en el proceso de ser cristianos, hemos sido pisoteados, ignorados, maltratados, verbalizados, criticados. Pero el Señor dice que en aquel día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Él sabe, hermano, estamos en el Edén espiritual y Él sabe lo que la serpiente está haciendo con nosotros. Nos quiere distraer, pero nosotros tenemos el enfoque. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús, al que pagó el precio, a quien es la puerta, a quien abre y nadie cierra. Y ese es su arca espiritual. Entra en el gozo, prepárate para entrar en el gozo del Señor, porque el otro tema con lo que terminaría este tema, hermanos, el próximo jueves, si Dios me presta la vida, es que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Mucho que procesar, Señor. Pero agradecida contigo, Señor. Porque es un lenguaje escogido, Señor. Es un lenguaje escondido, Padre. Que mientras la serpiente nos quiere, Señor, divagar, tú, Señor, nos abres la puerta. Tú diste la vida por tus ovejas. Y esta vez, Señor, yo sé que la Biblia dice que cuando tú vengas serán las ovejas y los cabritos y que los vas a separar. Ya no todos esos animales, Señor. Pero a unas les dirás, entra en el gozo de tu Señor. Y a las otras les dirás, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, renueva las fuerzas de mis hermanos. Te pido por todo aquel que ha sido pisoteado, maltratado, gritado, blasfemado, Señor. Robado, Padre, ¿por qué no? Hay muchos que andan robando ahora, escondiéndose bajo el título de ser cristianos y no lo son, Señor. Y muchos, Padre, apoyan a los ladrones, apoyan a los... Muchos, Señor, a los blasfemos, Padre. Ayúdanos a seguir caminando. Ayúdanos a consolarnos. Reúnenos, Padre, aquí. Mientras vamos en el camino obedientes a esa puerta, Señor. Que vayamos consolándonos unos a los otros, Señor. Amándonos en espíritu y en verdad. Y adorándote a ti, sobre todo en espíritu y en verdad, Padre. Porque eres a eso, Señor, que tú buscas. Adoradores que te alaben en espíritu y en verdad. No permitas, Señor, no permitas, como dijo Pablo, que la serpiente, Señor, confunda nuestros sentidos espirituales, Padre. Ayúdanos a caminar, Señor, para entrar en aquel gozo, para aquel día saber que aquel reposo de nuestro Dios nos espera, Padre. Gracias, Señor, por haber creado
este Edén espiritual, donde poco a poco, Señor, vamos agarrados, vamos siguiendo las pisadas del Maestro, Señor. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre yo encomiendo a todos mis hermanos, a Miriam Calles, Padre, a Luisa Tenorio, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada una de ellas, por mi hermana Silvia, por mi hermana Ale, por Sony, por Graciela, Señor. Por todos los que se unieron en este día, Padre, por Mario Antivero. Sé que unos entraron y otros se salieron, por mi hermana Iris. Señor, sé con cada uno de ellos, Padre. Bendice su vida. Yo después voy a leer sus mensajes, hermano. Ahorita los perdería. Si tiene oración, yo voy a estar orando por su oración. Cada día oramos a las 8 de la mañana, pero esta mañana avisé, hermanos, que no voy a poder, no sé si voy a poder a las 8, porque siempre nos vamos con mi hija a buscar una montaña y a darle gracias al Señor por el año que le permitió vivir y a encomendar la vida que empieza otro año. Así es que, pero sí, de que vamos a orar el Salmo, lo vamos a orar. Si el Señor nos presta la vida y estaremos. Dios me los bendiga a todos. Sé que hay más nombres. Anabel Vivar, gracias, sierva, por haberse conectado. Dios me la bendiga. Hermana Silvia de Mujeres en Acción. Gracias por haber estado. Graciela Rendero. Gracias, hermana Iris, creo que ya la mencioné. Bendiciones a todos. Alejandra Ávila, Sonia Ávila. Si no las mencioné, ahí van otra vez. Las quiero mucho. Gracias por su apoyo. Hermano, yo no sé si ustedes van a entender más que yo, porque yo todavía ando perdida. Pero lo que sí quiero, que si ustedes me ven que me desvío del caminito, me jalen. Me jalen. Y entremos a esa arca espiritual que la puerta es nuestro Señor Jesús. Porque el reposo celestial, hermano, es lo más bello que va a pasar. Dios me los bendiga. Hay un reposo para el pueblo de Dios. No se le olvide. Bendiciones. Hasta el jueves que viene. Hasta mañana y el jueves que viene. Bendiciones.